Buenas noches, bienvenidos a Minuto 1. Minuto 1 en C5N, mezclé las cosas, bueno. Ya estamos en enero y nos hace falta vacaciones. Bienvenidos a Minuto 1 a la pantalla de C5N, como todas las noches, mostrándote los debates y mostrándote la absoluta realidad. Hoy nos pueden acompañar con el hashtag Militancia Grasa. De eso vamos a estar debatiendo, porque justamente militancia en estos últimos años ha existido mucha, por suerte, en la Argentina. Pero incluso el PRO ha tenido mucha militancia y muchos jóvenes. Esta noche va a estar con nosotros uno de los jóvenes justamente que ha surgido en los últimos años, producto de la militancia de los jóvenes PRO, que incluso ha llegado en las últimas elecciones a un cargo electivo. Hubo mucha repercusión anoche y hoy por los dichos del ministro de Economía, Alfonso Prat-Gay, sobre la grasa de la militancia que sobraba en el Estado. Anoche, para que ustedes vean, les agradezco la compañía de todas las noches, lo que nos está posibilitando liderar la franja de 21 a 22 para los canales de cable en la Argentina, todas las noches. Y anoche el hashtag la militancia grasa se ubicó por muchas horas, trending topic en la República Argentina al tope. Y segundo, a nivel mundial. Es una muestra de la repercusión que tuvo los dichos del ministro. Sinceramente le digo, yo pensé que hoy el ministro de Economía, Alfonso Prat-Gay, iba a pedir disculpas públicas no solamente a los militantes de los distintos partidos políticos, sino a los empleados del Estado, que muchos se vieron afectados, porque por lo que se viene diciendo en este último tiempo, daría la sensación como que hay un acoso psicológico por parte de algunos funcionarios también. Yo sinceramente se lo digo, y todavía espero que el ministro tenga, lo enaltezaría, ¿no? Y bueno, acá Federico Martelli, que va a ser esta noche uno de justamente de los panelistas que ha estado. ¿Qué son? ¿Las han sacado ahora esas? La regaló amigo, pues cuando se enteró que venía al programa. Ajá. Grasa sí, Griesa no. Y claro, porque atrás del tema de los prófugos, de la grasa y demás, lo que están negociando es la entrega de la soberanía ahora con los fondos buitre. Bueno, enseguida vamos a abrir el debate, va a ser este tema central esta noche, ¿no? Ayer hablábamos de la durísima denuncia que Elisa Carrió lanzó contra el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti. Lo ha denunciado penalmente Carrió a Lorenzetti por supuesto enriquecimiento ilícito. Dice Carrió que Lorenzetti tenía una cuenta en el Credit Suisse no declarada y que utilizó después el blanqueo que llevó adelante el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner para blanquear. Pero además dice Carrió que Lorenzetti está flojo de papeles, que patrimonialmente está muy flojo. Anoche Elisa Carrió tuvo expresiones durísimas, como hoy llamativamente en muchos medios esta denuncia de Carrió no apareció contra Lorenzetti. Incluso anoche en el mismo canal que estaban haciendo la entrevista, si Elisa Carrió no habla del tema, no le preguntan. Así que vamos a ver qué dijo Elisa Carrió sobre Ricardo Lorenzetti. Hablen del señor presidente de la Corte. No juzguen por las apariencias ni por el traje. Juzguen por los negocios al presidente de la Corte. Juzguen por la extorsión. ¿Se acuerdan cuando fui la única que denunció a Lorenzetti porque había pactado con Zanini, alterado la carta de los camaristas y que todo eso había sido hecho en un acuerdo con Zanini, que él le entregaba la caja para que siga robando en infraestructura y otras cosas a cambio de un fallo favorable a la ley de medios?
No fue cierto, 4 meses después, van a ver que los negocios de Lorenzetti van a ser ciertos 6 meses después. Y la gente va a decir, ay, yo pensé que era un hombre tan amoroso. Mire, de amoroso solo tiene la cara. Y si no, pregúntenle en Rafaela. Está extorsionando, está presionando para que le encubra a la gente de la AFIP el enriquecimiento desmesurado de Marchi, que es su segundo hoy administrador de la Corte. Entonces, si quieren hacer justicia, por lo menos sean transparentes. Si quieren presidir la Corte, lo que desestabiliza las instituciones son los que roban. ¿Saben quién quiso sacarse encima Fight? Lorenzetti. Durísima Elisa Carrió contra Ricardo Lorenzetti, ¿eh? Lo dice Carrió, palabra de Carrió, que además, reitero, ayer denunció penalmente al presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, por presunto enriquecimiento ilícito y pidió que se lo investigue. Hay que ver, ya tiene un juez, el doctor Ramos, un juez federal, ya tiene un fiscal, Gerardo Policita. Hay que ver si pueden investigar el juez y el fiscal con absoluta libertad. Y no hablo de presiones políticas, hablo de presiones de la propia justicia. Bueno, ayer también Carrió dijo que... Carrió sostiene la teoría que los 3 prófugos fueron atrapados el sábado también y que los tuvieron retenidos hasta el día lunes para arreglar después cobrar la recompensa o arreglarles la situación. Y dijo, culpó al gobierno socialista de la provincia de Santa Fe y con nombre y apellido relacionó también al ex gobernador de la provincia de Santa Fe, al doctor Bonfatti. Lo relacionó con la efedrina, lo relacionó con los prófugos, dijo, pregúntenle a Elena Bonfatti que de esto sabe mucho. Hoy la respuesta del ex gobernador de la provincia de Santa Fe a Carrió fue la siguiente. Mi primera reacción fue de estupor y de bronca al mismo tiempo. Creo que una mujer que está desquiciada, que no pierde oportunidad de denunciar, de decir cualquier cosa, lo que se le ocurre. Hace 2 años vino a visitarme a Santa Fe, yo era el mejor gobernador del país, el más valiente, el que había enfrentado a los narcos, el que lo había puesto preso. A los 6 meses, cuando no estábamos en el mismo espacio, era el peor del país, decía cualquier cosa de mí. No tiene acostumbrado esta mujer a decir lo que se le viene en boca, a inventar lo que sea con tal de defender una posición, en este caso defender al gobierno nacional, de la cual ella formó parte. Pero bueno, yo voy a consultar con mi abogado, si caben yo le voy a hacer una denuncia penal porque no voy a dejar pasar que se me enrostre nada más ni nada menos que vínculos con personajes raros, según ella. Por la respuesta del ex gobernador de la provincia de Santa Fe, el doctor Bonfatti, a los dichos y a las acusaciones de Elisa Carrió. Y esta tarde, ustedes vieron que es muy interesante el trabajo que hace siempre Chequeado, ¿no? Es muy interesante, que habla, bueno, sobre las formulaciones que hacen los dirigentes políticos, los funcionarios, y justamente chequean si es verdad, si es falso, si tiene cercanía con la realidad, si tiene... Bueno, es muy interesante Chequeado. Hoy hicieron un trabajo sobre, compararon, ¿no? Los 56 DNU del presidente Mauricio Macri hasta el 6 de enero con todos los gobiernos de la democracia. Esto que estamos viendo, por ejemplo, son todas las listas de los 56 DNU que desde el 10 de diciembre hasta el 6 de enero ha venido firmando el presidente de la República, el ingeniero Mauricio Macri. Y esto es la comparación. Miren ustedes el gráfico. Desde el 83, el más chiquitito es Raúl Alfonsín. Después crecieron en una escala de 0 a 1, 0,005% Alfonsín. Después subió durante la época de Menem, 0,15%. De la Rúa bajó, 0,10%. Duhalde tuvo muchos, 0,31%, era una época, eso sí, que era época de emergencia a nivel político, económico y social en la República Argentina. El país estaba incendiado después de cómo lo había dejado de la Rúa.
Con Kirchner volvió a bajar, los 4 años de Kirchner, el porcentaje de DNU en esta escala que hace chequeado de 0 a 1 es 0,17. Con Cristina Fernández de Kirchner bajó notablemente. Los más bajos de la democracia fueron con los 8 años de Cristina Fernández de Kirchner, según chequeado, 0,03%. Más bajo fue, lo habíamos dicho, Raúl Alfonsín, 0,005%. Después viene Cristina. Y miren Macri, del 10 de diciembre sube a 0,19% ya, con estos 56 DNU que lleva firmado en menos de un mes, porque esto va desde el 10 de diciembre hasta el 6 de enero. Bueno, enseguida venimos con los debates de la actualidad, no solamente con el tema de la militancia grasa que dijo ayer Alfonso Prat-Gay, sino también, bueno, vamos a estar analizando el primer mes de gobierno de Mauricio Macri. Está el concejal entrerriano, concejal de Paraná del Frente Cambiemos, Emanuel Gainza. Yo decía, lo conozco de hace muchos años, es uno de los jóvenes de la militancia PRO. Está Miguel Boyano, economista de Carta Financiera, en varios momentos ha estado en nuestro programa. Está Omar Plaini, secretario general del Sindicato de Canillitas, integrante de la CGT. Y está Federico Martelli, que también es un gran militante de lo que ha dado en los últimos años los movimientos sociales de nuestro país, que es secretario general del MUP, integrante del Frente para la Victoria. Enseguida con ello vamos a estar analizando, debatiendo y hablando, como lo hacemos siempre, libremente. Alberto Fernández, buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Cómo anda? Muy bien, gracias. ¿Qué le parecía lo que estaba viendo recién de los DNU, comparado a los de Macri con todos los presidentes de la democracia? Un par de observaciones que cuando Alfonsín era presidente los DNU no tenían reconocimiento constitucional, eran absolutamente excepcionales y por eso el número tan bajo. Claro, comienzan con la reforma del 94. Con la reforma del 94. Segundo lugar, en los años de Néstor, que me tocó ser su jefe de gabinete, la mayor cantidad de DNU que se dictaron fueron como consecuencia de facultades delegadas del Congreso. O sea, no eran decisiones que se tomaban porque sí, sino que eran porque el Congreso había delegado facultades en Néstor Kirchner. Cristina, la verdad, no lo necesitaba porque tenía el Congreso. Y lo de Macri me parece insólito, absolutamente innecesario. Me parece innecesario porque ninguna de las cosas que dictó tienen necesidad ni urgencia. Y si en verdad la necesitaba, debió haber convocado extraordinarias. A mí me parece que el problema es que el modo de uso de los DNU por parte de Macri es un mecanismo de fraude a la ley. Es decir, tratar de evitar al Congreso valiéndose de una facultad que tiene el presidente, pero que la tiene solo en situación de necesidad y de urgencia. Son demasiados los casos en que uno dice, ¿cuál será la necesidad y la urgencia? Empezando por el AFCA. ¿Cuál es la necesidad y la urgencia? Me parece que, y además lo digo con la tranquilidad de espíritu, que todos saben lo que pienso de la ley de medios y todos saben lo que pienso de la gestión de Sabatella. Pero estas cosas generan antecedentes. Yo me acuerdo cuando Cristina sacó del Congreso la norma que se dio a llamar la ley antiterrorista, que modificó el artículo 41 del Código Penal. Y yo fui muy severo. Y muchos del oficialismo de entonces me decían, pero Cristina es incapaz de usar esto en contra de la gente, pero uno está abriendo un antecedente para que otro en el futuro lo haga. Y Macri está haciendo eso. Tal vez él lo hace con la mejor buena fe, con la mejor buena voluntad, pero es un pésimo antecedente en términos republicanos. ¿Cómo está analizando este primer mes de la gestión de Macri? Con prudencia, con prudencia. No tengo el optimismo que tienen muchos. Tengo el respeto que merece un gobierno que llegó hace un mes y tiene muchos problemas por resolver, pero con mucha prudencia, con mucha preocupación. Me preocupan algunas cosas que veo, como estos DNU, como el querer nombrar jueces de la Corte en comisión. Me preocupa mucho la economía. La verdad me preocupa enormemente la economía. La última vez que usted estuvo acá, Alberto, no me acuerdo algo relacionado a Prat-Gay que usted dijo, me sorprende, Prat-Gay tendría que rectificarse. Bueno, no solamente no se rectificó en ese momento, sino que ahora dijo ayer lo de la grasa de la militancia,
ha estado, y ayer lo reiteró, diciendo ojo con lo que van a pedir de aumento salarial porque se pueden quedar sin trabajo. Claro, creo que en aquel momento era... Buenas noches, Alberto. En aquel momento era cuando había dicho que la devaluación no iba a generar inflación. Ah, exactamente. Alfonso es un gran economista, tengo un enorme respeto, es mi amigo y lo quiero. No es un buen político. Un buen político no dice ninguna de esas barbaridades, dice llanamente. Básicamente porque es mentira. Básicamente porque es mentira. Y me parece que él se deja llevar un poco, le habla más bien a algunos medios y a algunos de sus votantes, pero yo la verdad prefiero ponderarlo a Alfonso como economista, y en esto tal vez voy a ser duro con lo que diga Alfonso. ¿Es mentira que lo de...? No, que haya militantes que merezcan ser llamados basuras. Ah, está bien. Eso está mal, porque un militante no es una basura, es un militante. Y todo militante, un militante del PRO, un militante radical y un militante peronista merece respeto. Sí, por eso yo rescato también, y después lo vamos a hablar con Emanuel Gainza, porque lo conozco hace muchos años, y ellos han formado la militancia desde el PRO. Por eso me sorprende también que hablen. Y está muy bien, y además hay muchos militantes del PRO accediendo hoy razonablemente a cargos de gobierno, y no se van a convertir en basura el día de mañana. Son militantes y merecen el respeto. Me parece que es una descalificación innecesaria, inútil, que tiene que ver con la poca práctica que tiene Alfonso con la política, simplemente. Ahora, todo lo que soy duro con él en la política, soy más contemplativo en la economía porque es un chico, menor que yo. Pero tampoco dice que le gusta lo económico. Pero por otro motivo, y además lo digo con alguna libertad, pues se lo he dicho a él. Porque el mayor problema que había en la economía hasta el día que asumió Macri, era que teníamos un déficit fiscal creciente que se cubría con emisión monetaria y esto era un disparador de inflación. El déficit fiscal aumentó porque bajaron los ingresos. La emisión monetaria ha seguido. Y la verdad es que yo no logro entender por qué Alfonso dice, con un mes de enero que todos calculan que la inflación va a ser del 7-8%, y después de un diciembre cuya inflación fue del orden del 4%, porque ahora repentinamente no pueden medir la inflación, no sabemos muy bien eso por es muy qué. llamativo. Claro, para alguien que ha venido diciendo, quejándose de Moreno, quejándose de los índices de inflación, y que hayan clausurado, es muy llamativo. Absolutamente, entonces me llama mucho... diciendo hoy que en septiembre van a volver. Sí, claro, me llama mucho la atención. Ahora, si la inflación es del 7%, como dice Orlando Ferreres, y la inflación de diciembre fue del 4%, como dijo inclusive Melconian en su consultora. No, y hoy la Ciudad de Buenos Aires, porque se van a regir por el índice de la Ciudad de Buenos Aires, ¿cuánto dio en diciembre? 3,9. 3,9. Claro, entonces, si esto es así, yo calculo que en los primeros 3 meses se va a haber consumido casi la mitad de la inflación de todo el año que dijo hoy Prat Gay que puede ser la meta de inflación que busca. Entonces, la inflación, cuando Alfonso, y esto es a mi amigo Alfonso, un tirón de orejas políticos, él está diciendo, poniéndose una meta de inflación que no va a cumplir, porque es imposible, al solo efecto de que las paritarias no crezcan. Y esto está mal. Ese piso del 25%. Y esto está mal, porque yo creo que él tiene razón en pedir un llamado a la reflexión a los trabajadores, y tiene que hacer un llamado a la reflexión a los empresarios, ¿no? Porque los empresarios, desde que llegó Macri, hay ciertos sectores que se han beneficiado mucho más de lo que debían beneficiarse. Empezando por los sectores... Los empresarios lisa y llanamente le dijeron, cuando él dijo que quería retrotraer los precios, dijeron, no vamos a retrotraer los precios. Y no hubo nada desde el Estado para buscar que se retrotraigan precios. A mí eso me preocupa muchísimo, porque no he visto hasta el día de hoy ninguna acción concreta que tienda a bajar el gasto. La única acción concreta tendiente a bajar el gasto... son los despidos. No, pero eso no cambia el gasto, porque eso es mínimo, eso es una ficción para la gente. El gasto en personal es mínimo, lo que puedan echar es mínimo el ahorro. Donde puede haber un ahorro es en el fin de los subsidios para las tarifas. Pero estamos hablando de aumentos de tarifas que van a ser del 300, 400 y 500%. Y yo solo quiero recordar que, por ejemplo, las tarifas que el gobierno de Cristina Kirchner aumentó para el gas en febrero del 2014, al día de hoy no son operativas porque amparos judiciales prohibieron esos aumentos. Es decir, que puede ocurrir lo mismo ahora. Mucho peor, porque los aumentos de tarifas que dio Julio De Vido en aquel entonces
eran infinitamente menores que esto. Que eran 20%. No, eran del orden del 100%. Pero acá estamos hablando de aumentos del 400, 500% sobre la luz. Sí, 300 y pico están calculando. Claro. Pero entiendo qué pensará de los economistas que no son amigos, ¿no? Porque si ve así lo que está haciendo su amigo... Porque no, pero ¿sabés qué creo? Que uno de los grandes errores de Macri fue haber creado un gabinete económico totalmente dividido. No se puede, en una situación crítica como la que tenemos, hacerle juntar plata a uno y dejársela gastar a otros. ¿Usted dice que hay internas? No hay internas, hay un dato objetivo. El secretario de Agricultura lo primero que hizo fue bajar todas las retenciones. Era su único objetivo, quedaba muy bien con aquellos que administraba. Pero la verdad es que le sacó 10 puntos de ingresos a Pratgay. Claro. Yo viví la experiencia esta en algún momento con Labaña, cuando Labaña le pedimos que siga siendo ministro, y él nos planteó terminar con el Ministerio de la Producción por este motivo, y nos pareció absolutamente razonable. Y esto de tener un ministro de Agricultura, un ministro de la Producción, que es, no sé cómo se llama ahora. De Agroindustria. De Agroindustria, el ministro de Energía, el Ministerio de Obras Públicas en manos del ministro del Interior. Esto yo creo que es no haber recogido en nada la experiencia de vida. Pero ayer reivindicó todo eso, dijo que la Bueno, porque está muy bien porque es su gobierno, no sé qué piensa. Yo lo que digo es que la experiencia argentina demuestra que cada vez que ocurrió esto, el fisco padeció mucho. Y si es verdad, como es verdad, que hay un problema en el déficit fiscal, esto solo lo empeora. ¿Cómo se siente respecto del hecho de que el masismo haya sido hoy, que obtuvo media sanción el diputado bonaerense del presupuesto que había mandado María Eugenia Vidal, una especie de asistente? Cogobierno, dicen, que el Frente Renovador cogobierna con María Eugenia Vidal en la provincia. Han pasado legisladores bonaerenses por este programa esta semana, masistas, y no son los críticos que es usted con el macrismo. Bueno, yo en el tema puntual del presupuesto me parece que razonablemente hay que aprobarlo. A un presidente no se lo puede privar de un presupuesto. Eso está mal. Después se le podrá cuestionar, se podrá discutir si efectivamente el endeudamiento es posible, cómo se gasta el endeudamiento, cómo se ejecutan las partidas. Pero privarlo de un presupuesto, cuando se lo hicieron a Cristina, yo también fui muy duro con los que lo hacían. Una de las cosas que en Argentina tenemos que entender es que hay cosas que están mal, las hagan los unos o las hagan los otros. No es que cuando las hacen unos están bien y cuando las hacen los otros están mal. No, este mecanismo abusivo de los DNU estaban mal con Menem, con cualquier otro presidente y con Macri. Obvio. Están mal, simplemente Macri está mal. cuestionaba duramente por algunos DNU de como también creo yo que tanto hablaron del relato de Cristina y estaba muy mal el relato de Cristina, tan mal como el relato que quiere imponer Macri. Tan mal. No es bueno eso, no es buena la lógica. A mí me preocupa mucho que haya periodistas que no puedan seguir en los medios. Y ni siquiera me caen simpáticos. La verdad es que no me cae simpático lo que ha dicho Víctor Hugo en los últimos tiempos. Me parece que es una voz que merece un lugar, simplemente. Que merece un lugar. No sé qué pasó, si se terminó el contrato. Lo que no me cae bien es que esto pase. Claro. Esto me parece, está mal. Del mismo modo que estaba mal cuando a mí me sacaron de C5N hablando con Longobardi. Está mal. Eso no se hace. Nunca lo sacaron nosotros. No ustedes. Pero eso no se hace. Eso estaba mal entonces y está mal ahora. Claro, obvio. No es que está bien en una época y está mal en otra. No, está mal. Eso no se hace. Y yo lo que creo es que tal vez tenga razón Macri cuando dice yo nunca llamé para pedir que lo despidan. Lo que creo que se está generando un mecanismo de autocensura en algunas autoridades de medios que directamente disponen que es mejor no pelearse y por lo tanto saquemos al que habla en contra. En realidad lo que yo creo, no sé cuál es su opinión, pero usted lo conoce mucho más políticamente a Macri y a Cristina, pero yo creo que en definitiva esa búsqueda siempre de oposición que hubo entre ambos, yo creo que el macrismo o Mauricio Macri terminaba como de alguna forma teniendo, no sé si veneración, pero admiración por ciertas cosas del kirchnerismo, y lo terminaban haciendo en la ciudad de Buenos Aires. La historia, yo voy a decir algo que va a enojar a muchos de mis compañeros peronistas. El mayor problema que tiene la Argentina cuando un gobierno no peronista accede al poder es que creen que para gobernar hay que copiarle a los peronistas los vicios.
Yo quisiera que no nos copien los vicios, traten de copiar las virtudes. No traten de copiar los vicios, que son las cosas que después terminan haciéndole perder al peronismo el poder. Copien las virtudes. Lo primero que le copian son los vicios, y ese es un muy mal camino. Alberto, gracias como siempre. Gracias a ustedes. Gracias. Muy bien. Alberto Fernández, ex jefe de gabinete, pasó. Siempre es interesante escucharlo y por eso lo invitamos cada tanto. Gato, muchas gracias. Sí. Antes de abrir el debate, permitime, porque estábamos tratando de confirmar el dato del Ministerio de Seguridad. Y tanto UPCN como dos fuentes distintas, trabajadores del Ministerio de Seguridad, dicen que se suma a la ola de despidos el Ministerio de Seguridad con entre 60 y 100 telegramas que están preparando en este momento para enviar mañana. Hoy ya UPCN y ATE declararon emergencia allí, estado de alerta y movilización. Para mañana esperan estos entre 60 y 100 despidos que según una de las fuentes se trataría de todos contratados bajo la era Bernie y María Cecilia Rodríguez. Bueno, hoy volvió a tuitear, la expresidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, y lo hizo criticando justamente algunas de las expresiones de ayer del ministro de Economía, Alfonso Prat-Gay. Vamos a ver qué es lo que decía. Basó las críticas en, mejor dicho, tomó comentarios que habían hecho ex colaboradores suyos. Por ejemplo, el ex viceministro de Economía, Agis. Entonces toma textuales de Agis. El déficit fiscal de Argentina, según el FMI en su página, es de 2,3%, no del 5,8% como dice Prat-Gay. Prat-Gay anunció que el gobierno de Macri viene a endeudar nuevamente a la Argentina. Ni siquiera va a justificarse en necesidades de los argentinos, sino que van a endeudar al país para pagarle a los buitres lo que piden. ¿Qué hubieran dicho Clarín o La Nación si el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner revisaba el Face o Twitter de trabajadores para echarlos por sus críticas? Esto sí se preguntó la expresidenta. Recomendado por el Fondo Monetario Internacional para todos los países en todas las circunstancias, endeudamiento, ajuste del gasto público y reducción de salarios. Es lo que toma entonces hoy de lo de Agis, la expresidenta, que volvió de esta forma a Twitter. Y como un anticipo, después se lo vamos a comentar la semana que viene, pero aproximadamente el 15 de febrero la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner va a estar inaugurando en Roque Sáenz Peña, ¿es? ¿La calle cerca del Congreso? ¿Roque Sáenz Peña es? ¿La primera? Roque Sáenz Peña es la Roque Sáenz Peña. Bueno, en Roque Sáenz Peña 50, muy cerca del Congreso, va a estar inaugurando a mediados de febrero la expresidenta un instituto programático que va a ser su relanzamiento político, su vuelta a la actividad política. Va a ser un instituto programático de lo actuado durante todo el año, pero mirando también al futuro, desde donde el cual la expresidenta va a retomar la iniciativa política y va a ir buscando liderar el Frente para la Victoria. Rodríguez Peña, Gato. Rodríguez Peña. Eso. Bueno, muy bien, 50. Bueno, disparador para el debate que se viene. La cuestión que todos conocen de los ñoquis, como parte de la herencia recibida, es: encontramos un Estado lleno de militantes, pero vacío de contenido. Y queremos que ese Estado tenga contenido, que tenga los recursos, que no le sobre la grasa de la militancia. Nuestra vieja oligarquía, a los sectores de menores recursos, decían grasa por el pelo, que no se lavaban con champú, sería una cosa así. Y Evita, así como reivindicó a los descamisados, reivindicaba a sus queridos grasistas, pero con afecto, ¿no? Hablando. Pero esto de descalificar a los militantes como grasas es una ofensa al ser humano, es una ofensa. Los antecedentes son también bastante siniestros, porque esto de extorsionar con las paritarias, tienen que elegir entre sueldo o empleo, es tremendo, porque están en juego los derechos humanos. Con este discurso que ya hemos escuchado en los 90, ¿no? De que los trabajadores son ñoquis,
empieza, digamos, toda una búsqueda de legitimar los despidos con este tipo de calificativo, despreciando, ¿no?, a los trabajadores del Estado. También el discurso de Prat-Gay de estos días y el de ayer muestra que se están preparando para aplicar también un techo de alrededor del 25% a las paritarias. Revela una carga de persecución ideológica importante, ¿no? Digamos, si hay ñoquis, si hay gente que no cumple su tarea, se lo identifica, se abre un sumario y si corresponde se lo cesantea. Ahora, este escenario en el cual todos somos ñoquis, cualquier empleado estatal está sospechado de ñoqui, involucra una suerte de ley de prescindibilidad similar a la que instauró la dictadura cívico-militar, ¿no?, donde cualquiera puede estar sospechado por su forma de pensar, sus actividades y demás, y cesanteado diciendo bajo el estigma es ñoqui. Bien, abrimos el debate. Omar Plaini, primera reflexión. ¿Cómo le cayeron estos dichos de Alfonso Prat-Gay? Muy mal, un despropósito. Realmente una provocación innecesaria del ministro que comparto. Ojalá tenga la actitud de hombre de bien de pedir disculpas. Si lo dice por nuestra banderada de los humildes Evita, orgullosos estamos los trabajadores de aquella definición que tenía la inmortal Eva. Me parece que pierde estatura un ministro cuando descalifica de esa manera, porque a toda acción hay una reacción. Y estoy convencido que eso está hecho para encubrir otra cosa. Seguramente para los despidos, porque no cierra, no va a cerrar. Como ha comenzado el gobierno, no cierra si no es con despidos. Y claramente lo que está sucediendo, lo que hemos vivido en La Plata, que hemos estado acompañando, lo que está sucediendo en distintos organismos del Estado, lo que está sucediendo en los municipios, es eso. Querer justificar con la calificación de ñoqui o militante los despidos. Porque yo le preguntaría al ministro, ¿acaso los jóvenes del PRO que tocaban timbre en las casas, que llevaban una propuesta, no son militantes? ¿No está descalificando a sus propios militantes con esto? A ver, Manuel, ¿cómo lo han vivido ustedes? Porque ustedes son militantes también de la política. No, sin duda, y orgulloso de serlo. Creo que me parece que el concepto de militante del que estamos haciendo referencia no es lo que se refirió al ministro, digamos. Nosotros somos personas que defendemos ideas, defendemos un modelo de país que nosotros pretendíamos cambiar y que la gente acompañó el 22 de noviembre, y creo que precisamente, más allá de la terminología que a lo mejor fue incorrecta del ministro, me parece que el concepto al que hace referencia Prat-Gay es un concepto que tiene que ver con llegar al Estado como lo encontramos, donde hemos visto de todo. Yo soy de la ciudad de Paraná, le digo, el municipio que hemos ganado, nos hemos encontrado con nombramiento de 520 empleos públicos con fecha del 2 de diciembre a 8 días de terminarse la gestión, con lo cual, digo, acá lo que nosotros estamos hablando es, Prat-Gay lo que dice, y el mensaje me parece que tiene que ir para ese lado y no para la militancia de defender ideas, tiene que ver con que nosotros queremos que el Estado sea eficiente, le dé servicios a la gente, y donde no queremos que existan ñoquis. Yo no creo que ninguna persona que nos esté mirando en la casa esté decidida que paga sus impuestos y la finalidad de pago de impuestos son sea para ñoquis. No, pero hemos hecho muchos reglamentos. Hay gente de 8 años, lo hemos tenido aquí, de 8 años, 6 años, que no han sido nombrados. Pero no, a ver, Gustavo, a ver. Termino solamente el concepto. Te interrumpo con esto. Me pareció mucho más inteligente la posición de la canciller Susana Malcorra, que dijo, yo tengo una planta de 700 empleados y voy a revisar aquellos que cumplan tarea o no la cumplen. Si no cumple tarea, denle una tarea, no corten el hilo por lo más delgado. Y si no quiere hacer una tarea, hay mecanismos administrativos lo suficientemente como para resolver. Ahora, echar al voleo como han hecho realmente y utilizar esta definición que hace el ministro de Hacienda, realmente está clara la intención. A mí me preocupa mucho más que la palabra, lo que en el fondo piensa Prat-Gay, y piensa eso, achicar el Estado y expulsar mano de obra para que después sea el ejército de reserva del sector empresarial. Hacer eficiente el Estado no es achicarlo. Nosotros nos hemos encontrado... Eso lo tienen que demostrar. Bueno, estamos a 30 días de haber asumido el gobierno. Pero no lo hagan echando gente. Déjenos un margen donde estamos haciendo en muchos casos, el caso de la ciudad de Paraná, el caso de lo que hizo en La Plata. En La Plata es un buen ejemplo, que ustedes son de ahí, lo pueden corroborar. Cuando Julio Garra... Un mal ejemplo para ustedes. Déjeme terminar la idea. Sí, cuando Julio Garra hace un relevamiento de los 12.000 cooperativistas que teníamos anotado en la lista cuando asume la intendencia de la Municipalidad de La Plata, cuando convoca para pasar revista de quién presta tarea y de qué trabaja, solamente van 5.000. Con lo cual, en ese sentido, no es que no se hizo un relevamiento y no se está revisando. Lo que nosotros queremos garantizar, y es para lo que nos votó la gente, es que en el Estado haya gente preparada para dar servicios eficientes. Y en ese sentido, caso por caso lo vamos a revisar, y donde sí encontremos que la gente no trabaja, o que sea ñoqui, como ha innumerables casos, yo le puedo decir por lo menos el caso de nuestra ciudad,
ciudad, que lo conozco con profundidad, vamos a corregir ese tema porque no creo que ninguna persona que esté mirando está a favor de que exista ñoqui en el Estado. A ver, Federico. Sí, tocaste el tema de La Plata, de donde yo soy. Sí, no soy autoridad del partido. No sé. Sí, y vos sabés que Garro echó 4.500 trabajadores, tuvo que inmediatamente reincorporar a 2.700 y ahora está reincorporando a todos los demás, porque en vez de buscar un mecanismo administrativo para que todos se presenten a trabajar y el que no fuera a trabajar durante 20 días seguidos se le iniciara un sumario, optó por echar, como están haciendo en los ministerios nacionales. ¿Por qué? Para disciplinar a los trabajadores, porque Macri quiere llevar la desocupación arriba del 10%, y esto te lo firmo hoy, y decime en cuánto está la desocupación en octubre, para disciplinar a los trabajadores, para que las paritarias sean a la baja, para recomponer la tasa de ganancia del empresariado, y lo hace acusando de ñoqui y de militante, que son dos cosas distintas. Una cosa es ser militante y otra cosa es ser ñoqui, ¿sí? Me hace acordar cuando yo iba a la facultad y algunos profesores de vieja herencia autoritaria decían: a la facultad se viene a estudiar y no a hacer política. Y en el Estado se hace política, en la facultad se hace política y en la fábrica se hace política. Mirá. Y ¿sabes qué? Yo estoy convencido que hay una decisión de echar a los sectores militantes del Estado para que no sean los primeros en denunciar el vaciamiento y la entrega, que es lo que vienen a hacer. Que dejaron ustedes en un Estado que está altamente endeudado, provincias quebradas, que necesitan la ayuda de la nación. Yo te escuché con mucha paciencia. El vaciamiento que vienen a hacer. Y Prat Gay, vos sabés quién es, el origen de clase que tiene un capital de 200 millones de pesos declarado por él. Y cuando nos dice grasa, grasita, negro, negrito, cabecita, peroncho... No, pero vos sabés de dónde viene, que fue una gente de JP Morgan. A la que le cuesta justificarlo bien la presidenta. Que fue al Banco Central en el 2002 a encubrir el vaciamiento de los 26.000 millones de dólares, por lo cual estuvo imputado por un fiscal, que fue a hacer el trabajo sucio del Fondo Monetario Internacional al Banco Central en el año 2002, Federico. Y que ahora viene a repetir la misma historia. Ahora, cuando nosotros hablábamos en octubre, en noviembre, nos decían: es campaña del miedo. Yo ahora me decía: esto no va a pasar. Mira, lo que era campaña del miedo en octubre es una realidad en enero. Lo que yo te digo que viene a hacer el PRO, que viene a hacer Prat Gay, que viene a hacer McKinsey y todos los CEOs que ustedes pusieron en el gobierno, es ajustar, perseguir y reprimir. Porque no te olvides que lo de La Plata terminó con balas de goma, gases lacrimógenos y heridos. Y en cualquier momento, se los dijo Zaffaroni, van a matar a alguien en una represión. Así te respondo a algunos temas. Sí. En primer lugar, me parece absolutamente ilógico que planteemos que por ejemplo, los casos del Senado de la Nación, por ejemplo, que los 2.000 contratos, no es que se despidió gente, sino que no se renovaron los contratos que tenían fecha de vencimiento al 10 de diciembre, que son cosas distintas, van a hacer una modificación real el índice de desocupación que hay en la Argentina. Eso es un dato absolutamente trivial, digamos, que nosotros, porque revisemos cuáles son aquellas personas que están prestando servicio, etcétera, y hagamos unas correcciones donde hay gente que encontramos que no trabaja, o que tiene sobresueldo, o que tenía contratos políticos que vencían el 10 de diciembre y no se los renovemos, es totalmente distinto a decir que queremos generar desempleo. Mirá, de nuevo, a mí me parece que hay un concepto que es central acá, que es: nosotros venimos 30 días solamente de asumir, creo que tenemos que tener, y la gente eso lo sabe, un margen de tiempo para que las medidas económicas y que estamos empezando a implementar empiecen a generar efectos positivos a la economía, que yo creo que tiene que ver con generar confianza. Y en esta línea, para mí lo que tenemos que esperar es que esos resultados de esas políticas económicas que estamos haciendo tengan un margen de acción. En 30 días, en el Congreso, perdón, Marco, en el Congreso fue tanto lo que dispararon al voleo que dejaron afuera a discapacitados, personas con capacidad diferente. ¿Sabías eso, no? Mirá, yo lo que te garantizo es que esos 2.000 contratos no me garantices nada, no puedes garantizar nada si están despidiendo. El de diciembre, nombrado fuera del trabajo. Si Budó la garantía de confianza, yo tengo que tener... Yo no te vine a hablar de Budó, yo te estoy hablando de lo que están haciendo ustedes. Yo no soy el defensor de nadie, ni el CGT de nadie. Despidieron personas discapacitadas en el Congreso. Que vos no le renueves un contrato político a una persona discapacitada, no tiene absolutamente nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver que la persona revisen, como dice Malcorra, caso por caso. Terminó el 10 de diciembre el contrato y solamente no lo renovamos. Emanuel, igual la vicepresidenta Gabriela Michetti dio marcha atrás con los despidos de discapacitados en un gesto piadoso. Pero, no es que le dio lo mismo, como decís vos, no dio lo mismo. Sí, pero ¿sabés qué? Esos discapacitados el 30 de diciembre recibieron el telegrama en la casa. No, si el contrato es político, no. Lo que yo me refiero es, hay que hacer un análisis concreto de cada caso en particular. Pero es lo que llevó a Michetti a revertir esos despidos, justamente su condición de discapacitado, porque era cruel. Fueron excepciones muy chicas en el grueso de los 2000 que despidieron. Entonces, a ver, me permite, Miguel Bociano, desde tu fase económica, ¿están bien o se está despidiendo a mansalva en el Estado? Mirá, yo quiero hacer algunos comentarios con respecto a lo que estaba diciendo. Efectivamente, el Estado no tiene recursos ilimitados para estar contratando a todo el mundo, y hay algo muy claro que fue por lo menos toda la serie de contrataciones que se hicieron, incluso cuando se sabía que el partido Cambiemos había ganado,
que quedaron a fin de prácticamente poder generar caja para lo que quedaba, porque habían perdido Nación, Provincia de Buenos Aires y también la ciudad, obviamente. Y entonces toda esa masa de gente que se probó incluso, yo tengo el recuerdo del Ministerio de Trabajo donde hubo 500 contrataciones a 60.000 pesos por mes, donde el sueldo promedio estaba en 15.000 pesos, donde había muchas cosas manifiestas de dolo, donde hoy entiendo que se está dando marcha atrás, pero ni siquiera se está intentando, o se debería, también buscar algún tipo de sanción para esta gente que alegremente, porque se estaban yendo, empiezan a nombrar cargos de una manera desmedida, ¿no es cierto? O sea, toda esa parte de gente que se agregó de forma equivocada, me parece que tiene que irse para atrás. Y después de eso, efectivamente, si hay gente que no cumple su función, digo, cuando uno tiene gente que no está trabajando, yo te escuchaba decir, bueno, que se ponga a hacer otra cosa. Bueno, puede ser, es para discutir, pero hay que entender que si los recursos son limitados y tenemos gente que no trabaja, eso quiere decir menos plata para los jubilados, menos plata para hospitales, porque no hay plata para todos. Te puedo hacer una consulta, vos que tenés datos estadísticos seguramente. ¿Vos sabés cuánto es el nivel del empleo público en los países nórdicos? ¿O en los Estados Unidos con respecto a la Argentina? ¿Y cuántos son los empleados? ¿Cuántos son los empleados públicos que están en la salud, en la educación y la seguridad con respecto al otro que están hablando? Lo que pasa es que no podés ni comparar. No, pero lo que pasa es que no podés ni comparar el nivel de prestancia. No es ni cercano. A la calidad del servicio y lo que devuelve. Aparte, ¿por qué te comparás con Estados Unidos y con los países nórdicos cuando en realidad nuestra economía no tiene nada que ver con todo eso? Queriendo justificar que hay exceso de empleado público. Van por esa línea. Las economías nórdicas son muy especiales, son las economías que mejor les vale la responsabilidad de que tiene la política. No ataquen a los trabajadores. Emanuel, si usted, disculpame, si están por hacer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para buscar financiamiento y las recetas del Fondo Monetario Internacional le exigen a la Argentina achicar el Estado, reducir el déficit, poner meta de inflación, enfriar la economía y recomponer la tasa de ganancia de las patronales. A ver, tiene cuatro patas, tiene cola, ladra, es un error de interpretación. No es un error, ya no quiere distraer para acá. Vienen a aplicar la receta del Fondo Monetario Internacional. Para vos es achicar el Estado. Y para mí es lo más eficiente. Porque yo estamos justificando, nadie está justificando ñoquis. Hay que cuidar la plata de la gente. Nadie está justificando ñoquis. La gente nos votó para hacer lo mismo. Yo era chico, lo escuchaba no para hacer lo mismo. Y decía lo mismo que está diciendo. La verdad que con la edad que tenés, hay que ser respetuoso de ese cambio. Hay que ser respetuoso de ese cambio y ese cambio implica que no sostengamos ñoquis, sino que revisemos el Estado. Justifiquen primero los que en la provincia de Buenos Aires están echando trabajadores que van a trabajar todos los días. La echaron a mi cuñada del Ministerio de Desarrollo. Muchachos, vamos a ordenarnos así, que venía bueno y así todos pueden. Permitime preguntarle a Miguel una cosa, porque hay, vos quizás con la libertad de no integrar el gobierno, hay muchos economistas que están diciendo al revés, que se están quedando cortos con el ajuste, el gobierno de Cambiemos y Prat-Gay, y que deberían echar a muchos más y que deberían cortar fuerte. Digo, economistas que comparten muchas ideas con vos. Escuché con mucha atención a Alberto Fernández y a mí me parece que él, en muy pocas palabras, fue muy preciso. El ajuste que vos necesitás por el lado del déficit fiscal difícilmente lo consigas por achicar el empleo público. No va por ahí. Va mucho más por el lado de los subsidios, me parece a mí, eventualmente. Y es cierto también que hasta el momento se dieron muchas indicaciones de reducir impuestos, que en realidad lo único que hacen es agrandar el déficit fiscal. Lo que pasa es que, claro, ahora viene la parte fea de decir, bueno, saqué impuestos, ¿cómo voy a hacer para balancear las cuentas? Entonces, efectivamente, van a tener que subir tarifas, lo cual también hace difícil de ver cómo va a poder ser 25% un nivel de inflación, cuando es casi inevitable tener una suba de tarifas de al menos 100%. Y Omar, pero y en el tema salarial, la pauta que ayer dio Alfonso Prat-Gay, ¿es cumplible o le están queriendo poner un techo a ustedes para las paritarias que se vienen? No, Prat-Gay la semana pasada ejerció una extorsión. Dijo, cuiden el empleo y no discutan paritarias. O sea, primero quieren impedir la paritaria libre, y es un derecho constitucional, que lo sepa el ministro de Hacienda, y nosotros vamos a discutir la paritaria libremente. Segunda cuestión que está diciendo Prat-Gay, que no es verdad, no sé cuáles son los datos que él tiene para decir que vamos a terminar con una inflación en el año del 20-25%, cuando ya tenemos un enero que estamos hablando del 5 al 6, 7%. Con lo cual,
está diciendo una cosa que no existe. Lo que trata de impedir es la discusión libre de paritaria. Mire, si van a hacer un gobierno como se está mostrando hasta ahora, que den un aumento por decreto y que asuman que quieren gobernar por decreto. Pero las paritarias son libres y nosotros vamos a defender las paritarias libres. Es más, hay organizaciones sindicales que ya están discutiendo sumas puente. Claro. Porque las paritarias comienzan ahora y se cierran el grueso en julio. Con lo cual, está claro a dónde está apuntando este gobierno. Es más, tienen un economista que vinculado con ello, que lo dice claramente, que es José Esper, hay que despedir 1 millón de trabajadores del Estado. A él aludía, él no tiene que ver con el gobierno, bueno, justo es decirlo. Sintoniza, los corre por derecha y les dice, exacto, miren, los corre no por sean gradualistas como fue Martínez de Oz y Domingo Felipe Cavallo. Se los está diciendo, entonces, que no nos mientan. ¿Quieren achicar el las paritarias son libres o no son paritarias? Es inviable, me parece que es inviable. A mí me parece que es central. Perdón, ¿qué es inviable? Echar 1 millón de personas. Por más que la ecuación, fantaseemos con la idea, por más que alguien esté pensando que ese es el número correcto, es impracticable. Emma. No, lo primero a destacar es que me parece que la confusión en la interpretación del mensaje que se quiere dar de parte de los del Frente para la Victoria. Nosotros achicar el Estado no implica revisar si tenemos ñoquis o no y hacer más eficientes las prestaciones, porque de hecho con la cantidad que tenían en la provincia de Buenos Aires, la salud sigue siendo absolutamente deficitaria, la calidad de educación pública sigue bajando, tenemos todas las provincias, la mayoría de las provincias tienen problemas para sustentarse propiamente si no Nación le aporta fondos, con lo cual, digamos, seamos realistas en este tema. Acá una cosa es que nosotros empecemos a revisar contrataciones que vencían el 10 de diciembre y que para nosotros no tiene que ver con despidos, sino con que eran contratos políticos que estaban vinculados al aparato partidario del gobierno, como en el caso, te voy a decir de nuevo, como lo de Paraná. Nosotros encontramos la ciudad de Paraná, donde el salario promedio del intendente después de 12 años de gobierno del Frente para la Victoria es 3.500 pesos se le paga a los trabajadores. ¿Vos sabías que Dejame terminar el ejemplo. Me deja terminar el ejemplo. 3.500 pesos el salario promedio después de 12 años del Frente para la Victoria en la Municipalidad de Paraná. Llegamos nosotros y encontramos que los últimos 10 días antes que la intendenta deje esa función, encontramos contratos de 30.000 pesos por 10 días o por 30 días sabiendo que ya habían perdido. Con lo cual, lo que la gente tiene que entender, y que esto es importante, es que nosotros que estamos acá para cuidarle la plata de ellos y que tengan mejor calidad en servicio. Eso no es lo mismo que achicar, son dos conceptos totalmente distintos. Al contrario, en esto un poco la visión, no soy economista, soy abogado, pero que sí contribuye con la visión de nuestro gobierno. Nosotros creemos que, por ejemplo, se habló hace un ratito con respecto a las medidas para el agro. Obviamente, al corto plazo, las medidas del agro, como sacar las retenciones al trigo, al maíz, pueden afectar de manera negativa los primeros meses en términos de recaudación fiscal. Ahora, si nosotros garantizamos que esos cultivos vuelvan a ser viables y se aumente la capacidad de producción, etcétera, vamos a volver a recuperar mayor cantidad cuando se siembre más y muchas economías regionales vuelvan a reactivarse. Eso es lo que tenemos que esperar. Estamos a 30 días del gobierno, digamos, y después de 12 años de un gobierno que tuvo inflación al 40% y que tenía el índice cerrado. Federico Martelli hoy, no, están a 30 días de un gobierno sumamente autoritario. Yo espero que acaten, disculpame, es una cosa maravillosa. Que acaten el fallo del juez federal que retrotrae el DNU del AFCA. Espero que realmente revisen los despidos a mansalva que están haciendo por cuestiones políticas, revisándole el Facebook, revisándole el Twitter a los trabajadores del Estado, ¿sí? No es una cuestión presupuestaria, no le están cuidando el bolsillo a la gente. Lo que están haciendo es vaciando el Estado y sacando a los sectores más activos dentro del Estado para poder aplicar una política de ajuste. Disculpame si no te gusta, pero es lo que yo veo, es lo que yo creo y además es la historia de cómo han gobernado. Y vienen a transferir de esta manera, disculpame, vienen a transferir recursos de los sectores más humildes a los sectores más concentrados. Porque bajar las retenciones a la soja y no tomar ninguna medida paliativa frente a la inflación, ¿sí? Anunciar los 400 pesos para fin de año y no hacerlos efectivos, no dar el aguinaldo social a quienes cobran la Argentina Trabaja, no aumentar el monto de la Argentina Trabaja, ¿sí? La verdad lo que va constituyendo es un mapa claro de hacia dónde van. Y yo te lo digo con mucho dolor, van por un mal camino, porque la sociedad argentina no está dispuesta, incluso muchos de sus votantes, no están dispuestos a bancarse el ajuste, no están dispuestos a perder el trabajo y no están dispuestos incluso a perder el poder adquisitivo. Porque ustedes con la inflación están licuando el salario y cuando le quieren poner un techo a las paritarias del 25%, lo que quieren es hacer lo que les pidió Paolo Roca. Se lo dijo Paolo Roca en el medio de la campaña. Los salarios en dólares en la Argentina son muy altos.
los salarios en dólares en Argentina son muy altos. Y lo que están haciendo es cumpliendo la agenda de la Asociación Empresaria Argentina. Lo de Federico es increíble en términos de que parece que nosotros después de solamente 30 días de gobierno somos responsables de toda la herencia que nos dejó el kirchnerismo. Esto la verdad es una cosa increíble, que ahora de golpe te preocupe la inflación después de 12 años de haber mentido con los índices. Me preocupa la pérdida del poder adquisitivo, porque si hay inflación, pero hay paritarias en sintonía con la inflación, no se pierde el poder adquisitivo. Estamos resolviendo los problemas que tu gobierno nos dejó. Y en ese sentido, la gente no es tonta. A 30 días no va a ser un balance de entender o creer que la inflación es una responsabilidad nuestra. Como tampoco fue el levantamiento del cepo cambiario. Yo creo que nosotros no tenemos... Una devaluación como la que hicieron no genera inflación. Que sinceró el problema que ustedes habían generado. Yo no puedo creer, la verdad es una cosa increíble no hacerse cargo del kirchnerismo, digamos. A ver, Miguel. Sí, me parece que, bueno, yo coincido también con que los kirchneristas ahora parecen haber descubierto la palabra inflación, lo cual es bastante sorprendente. Pero en cualquier caso, esto que vos nombrás como esta devaluación, que ya en muchísimos precios ya estaba traducida y que en muchas cosas no se tradujo, sí efectivamente en temas alimentos, pero por el lado de retenciones, que va a venir. Efectivamente, en lo inmediato eso vas a tener ese efecto. Pero el tema viene por qué lado. Por el lado de que justamente lo que estás haciendo con todo esto es volver a permitir que los precios actúen en la economía. La economía kirchnerista fue una economía increíblemente intervenida en los precios, de todos los colores, incluso en subsidios. Eso es lo que hace que no funcionen naturalmente los mercados. Eso es lo que hizo que la gente consuma. Pero incluso el precio más intervenido de todos justamente fue el dólar. Entonces, la imposibilidad del cepo es lo que ha imposibilitado el crecimiento de los últimos 4 años, que estuvo prácticamente estancado, y vos no pudiste tener ningún tipo de inversión externa. Si el dólar ya está, si los precios ya estaban priceados al dólar blue, como vos decís, entonces, ¿por qué la devaluación del oficial generó que en diciembre y en enero estemos teniendo una inflación descomunal, la más alta en 2 años desde la anterior devaluación de febrero de 2008? Tuviste muchos precios ya priceados, pero no, efectivamente no en todos. Y que ha habido quizá excesos de algunos empresarios. Bueno, eso puede darse también. ¿Cómo? ¿No era que la inflación dependía de la cantidad de dinero? Aspiraban 18% de la base monetaria. No, bueno, pero un poco. La base monetaria sigue creciendo y no es que llega... No, 18% menos. El año 2015 la tasa de crecimiento de la base monetaria fue arriba del 40%. Claro, pero en 3 meses chuparon el 18% de la base monetaria y sí, la oferta no la controlás. Después hay que ver cómo los bancos generan la oferta. La inflación vos no la podés frenar de un momento para el otro. Y en realidad ahora lo que vos estás teniendo es todo un ajuste que viene más por el lado de ajuste de precios relativos, que te van a hacer un crecimiento en precios que efectivamente se computa como inflación, pero es de una vez y que en principio, si vos ajustaras y liberaras las tarifas a los precios que deberían estar, porque todos sabemos que pagar 40 pesos de gas y pagar 120 pesos un almuerzo no tiene mucho sentido. Sí, las 2 pizzas. Ahora, ¿estamos de acuerdo? Entonces evidentemente la inflación es un fenómeno hay algo más que complejo. está mal ahí, no se necesita ser muy sabio para darse cuenta de que está mal. Emanuel, ¿vos no creés igualmente que Alfonso Pratgate debería pedir disculpas después de lo que dijo? Sí, más que pedir disculpas, me parece que debería aclarar un poco más el concepto de que se refería a los ñoquis y no a la palabra militante. Mirá, Gato, yo de verdad me parece que nuestro espacio político PRO y Cambiemos ha sido un puente que ha hecho que mucha gente que no participaba en política encuentre un espacio, empiece a participar y empiece a expresar el modelo de país que quería para la Argentina. Y en ese caso hay gente como yo, que yo vengo de Paraná, una ciudad de 500 kilómetros, donde hemos multiplicado en todo el país la cantidad de jóvenes que han empezado a participar. Con lo cual yo me siento militante, me estoy orgulloso de defender la idea que creo y me parece que el concepto que dijo el ministro, más allá de la terminología que me parece no fue la correcta, no hacía referencia al militante que cree en una idea, sino precisamente que lo que decía era, bueno, acá hay que diferenciar entre el que trabaja y el que no trabaja y hay que corregir algunos excesos que para nosotros, después de haber perdido, incluso como bien decía el señor, los nombramientos de los contratos después de la elección, me parece que por lo menos tiene que tener más responsabilidad y respetar más lo que votó la gente. Bueno, vamos a la primera pausa. ¿Podés? Porque están pidiendo que muestres quieren copiarte la remera. La remera. Parate. Hacé una vueltita acá. No, para tanto. Es un militante. No, para tanto. No puede volver al barrio, no puede volver al barrio. Vení, a ver. Dale. Ahí, música se ve bien. Ahí, anda al medio, hace una bolita. Si sacan el videograph sería mejor, así lo pueden ver completo. Me están pidiendo que lo haga, pero completen mucho. Pero bueno, es importante que en el medio de toda esta discusión, vos sabés, Gato, que en 15 días le van a hacer una oferta a los buitres para reendeudar a la Argentina. Ahora van a ver con qué remera saca ahora Gainza y tiene otra. Tenemos guardada. Primera pausa, ya volvemos con datos de Berco
¿Qué tenés, Berco? Hoy el INDEC relanzó sus índices, pero avisó que hasta septiembre no va a haber un dato oficial de inflación. Antes te mentían, ahora directamente no te lo muestran. En un ratito te mostramos todo lo que va a pasar de acá hasta que tengamos ese índice. Bueno, y esto también lo vamos a debatir con la mesa y vamos a ver qué es lo que se viene. Pausa, volvemos. Bueno, seguimos esta noche aquí en Minuto 1 con la realidad y mostrada, debatida y como decimos siempre, con todos los sectores, por eso les agradecemos siempre que están presentes cuando los convocamos y se pueda debatir. Y recordá nuestro hashtag esta noche, Militancia Grasa, con el cual nos estás acompañando y nos podés acompañar. Berco, a ver, y después debatimos el tema rápidamente aquí con los invitados. Antes te mentían, ahora directamente te lo ocultan de manera lisa y llana. Hoy hubo la primera conferencia de prensa en el nuevo INDEC, donde habló Jorge Todesca, el encargado de normalizarlo después de tantos atropellos, tanto matonaje y tanta mentira en estos últimos años que empezaron de la mano de Guillermo Moreno, pero después continuaron y no se pudieron remover. Y también habló Graciela Bebacqua, la estadística que habían desplazado justamente en 2007 a principios y que ahora tiene a su cargo devolverle credibilidad al índice de inflación. Avisaron que el INDEC va a seguir sin publicar un índice de inflación hasta septiembre. Dijeron van a demorar por lo menos 8 meses más la reconfiguración del índice de precios al consumidor. Y en un momento complicado, porque se vienen las paritarias, y el INDEC lo único que avisó hoy fue que va a empezar a usar el índice de precios de la ciudad de Buenos Aires para indexar los contratos. El famoso SER va a usar el índice de la ciudad de Buenos Aires y que va a publicar el de San Luis y el de Buenos Aires, pero no va a dar demasiados detalles propios porque no tiene un relevamiento propio. Ahora, ¿en qué contexto se da eso? En este contexto, en el contexto en el cual tenemos un diciembre que, según las propias consultoras que tienen relación con el gobierno, marcaron casi un 4% de inflación. Fíjense el Ipsis, por ejemplo, de Levi Yeyati, hombre que tiene a todo un equipo de macristas, no oculta su simpatía por la política de Alfonso Pratgay. 3,7% es lo que marcó en diciembre para cerrar un año de 25,4%. Miguel Bain, que fue asesor de la campaña de Daniel Scioli, dijo casi lo mismo, 3,8%, 26,1% en todo 2015. Polino, de Consumidores Libres, casi 5% marcó de aumento de la canasta básica, mientras que el propio Pratgay dijo que fue 3,5% en diciembre. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como dijimos, dio 3,9% para redondear casi 27% en 2015 y el INDEC no dijo nada. Ahora, esto es diciembre. Después, en enero, tuvimos más aumentos. Estos fueron los aumentos básicamente de alimentos y bebidas. Fue un cimbronazo brutal para el bolsillo. El asado a 130 mangos, la leche, todos los lácteos. Se reflejó incluso en precios cuidados, que ahora cuando lo relanzaron es prácticamente una lástima, una lágrima, una pantomima lo que sacaron de precios cuidados, porque son todos precios que aumentaron hasta el 23% y que además son todas segundas marcas o marcas propias de los supermercados. Pero eso pasó en diciembre. Fíjense en enero los nuevos factores que pueden llegar a impulsar la inflación para arriba. En enero tuvimos el impacto de la segunda devaluación, la de la semana pasada, de 13 a 14 pesos, que también tiene impacto en alimentos y bebidas, pero además la indumentaria, que en enero con nueva temporada y todo, aumentó lo que no había aumentado en diciembre, después de las fiestas, y en febrero se viene el aumento de tarifas, del cual habló hace un rato Alberto Fernández. El aumento de tarifas, prepárense, lo vamos a hablar la semana que viene y la otra, va a llevar las tarifas del área metropolitana a 6 veces lo que se paga hoy, en Capital y Gran Buenos Aires. Y en las provincias donde no va a ser 5 o 6 veces, como están evaluando ahora en el ENRE, también va a haber aumentos. No van a ser 500, 600%, pero también va a haber aumentos porque se van a quitar los subsidios a la generación, que también le llegan al usuario de las provincias. Una última placa para describir también lo que puede llegar a pasar este año. Fíjense, la Universidad de Itela releva las expectativas de los consumidores y en su última medición marca que para 2016 la gente espera 30,5%.
Y CEL Consultores, que releva expectativas de empresas, habla de también que en las grandes empresas multinacionales barajan para este año un aumento de precios exactamente del 30%. La CGT ya hoy sacó un comunicado firmado de puño y letra por Hugo Moyano, donde dijeron que sin un índice de inflación creíble y oficial es imposible encarar las paritarias. Y tienen razón, era imposible hacerlo siguiendo la inflación de Guillermo Moreno, que daba 9,8%, que daba 0,6 o 0,7 todos los meses alternativamente, y también es imposible hacerlo ahora sin un parámetro. Esperemos que el INDEC se apure y que llegue de alguna manera con algún indicador hacia la negociación de los sueldos. Gracias, Berco, gracias. Entonces, ¿en base a qué van a negociar paritarias? Lo dije anteriormente, no tenemos una referencia. Primera cuestión, llama la atención que el actual responsable del INDEC, Todesca, cuando no estaba en el gobierno, él con 2 o 3 personas que trabajaba hacía un índice congreso todos los meses. Sí. Ahora que tiene 100 personas a cargo, que tiene todos los instrumentos y todas las herramientas del gobierno, dice que en 8 meses recién va a estar en condiciones. Segunda cuestión, ¿cuáles son los marcos de referencia para que nosotros negociemos paritaria? Lo dije anteriormente, no tenemos marco de referencia, evidentemente, para negociar, lo cual es una barbaridad. Y encima sale el ministro a decir que él calcula que la inflación va a ser 20, 25%, que no nos mientan en la cara. Está claro que esto es despido, represión, inflación. Es más, cuando pusieron un dólar único, eso significó devaluación, pérdida de poder adquisitivo. Ahora estamos hablando de sinceramiento de tarifa, eso es tarifazo. Todo va en perjuicio del trabajador y de los sectores más vulnerables. ¿Se puede cumplir la pauta de Prat Gay que anunció ayer? ¿Del 20-25%? A mí realmente me sorprendió el número ese también. Bueno, los motivos están bastante a la vista. Digamos que si tenemos ya la inflación que se recorrió en enero, con lo que se espera en el año, salvo que tenga un as debajo de la manga que no se me ocurre cuál puede hacer, lo veo difícil. ¿Federico Martelli? Sí, lo puede cumplir. Si enfría la economía, genera desocupación, las paritarias van a la baja, puede cumplir la meta de inflación. Los que hablan les gusta las metas de inflación. Yo me acuerdo que en el año 98, 99, 2000, 2001, las cosas no aumentaban. Ah, mira, deflación. Con un ejército desocupado, con una cantidad de gente que juntaba monedas para poder comprar un poquito de carne picada para ponerle a un guiso. Bueno, si el plan para llegar al 25% de inflación, bueno, entonces no va a llegar. No creo que nadie tenga la voluntad de hacer eso porque perdés votos. Simplemente por eso. No, el sindicalismo no vamos a aceptar eso. Solamente entonces, si no va a llegar a la meta de inflación del 20-25%, es solamente está prepoteando los gremios para recomponer la ganancia empresaria, para que todos firmen paritaria a la baja, que es lo que quiere el gobierno de Macri. Y como me decían, campaña del miedo en octubre, cuando yo decía todo lo que iban a hacer, veamos en septiembre si este no es el plan del PRO. Emanuel Gainza, cerramos. Bueno, lo primero que es positivo es que al kirchnerismo le preocupe la inflación y que le preocupe tener algún índice para poder medir paritaria, ¿no? Porque venimos de... la gente se debe acordar de bastantes años de un INDEC que decía que la inflación era del 8-9% y después teníamos 40% y lo veía la gente todos los días cuando iba al supermercado. O sea que eso es... Yo te hablo de los trabajadores, la respuesta a los trabajadores. Eso es un dato positivo, no me parece, y me parece un avance. En segundo lugar, de nuevo, yo creo que hay un equipo económico que está trabajando, estamos a 30 días de gobierno, me parece que deberíamos tener una expectativa por lo menos de no generar a la gente una sensación de preocupación a tan corto plazo. Yo estoy convencido que la meta del equipo económico y la meta del presidente Macri es resguardar la calidad del poder adquisitivo de los trabajadores y de la gente, pero también terminar con la inflación. Con la transferencia a los sectores más... No puede ser que Argentina y Venezuela sean los únicos países condenados a tener inflación de 2 dígitos y no tener crecimiento económico. Eso que es la meta, me parece que es el gobierno que lo va a hacer. Bueno, muchas gracias. Gracias como siempre. Gracias a vos, como siempre. Gracias Federico, gracias Emanuel y gracias Miguel. Bueno, muy bien. Mañana a las 21, recuerden, nos encontramos acá. Berco, gracias. Mañana a las 21 de lunes a viernes, nuevo horario y durante todo este año de lunes a viernes.